¿Qué es un compresor axial? Para poder entender qué es un compresor axial, primero debemos saber lo que es comprimir. Esto es simplemente poder introducir una cantidad de masa o volumen a un espacio mucho más reducido, como se ven en ejemplos muy cotidianos. Ahora bien, si aplicamos esto más técnicamente, podemos llegar a introducir una gran cantidad de partículas de aire a un espacio deseado mucho más reducido del que se encontró. Pues bien, un compresor es una máquina que comprime el aire o gas de forma continua, aumentando la energía del fluido debido a la presión. Como su nombre lo indica, la función de un compresor es comprimir. Proporciona aire a presión y regula esa cantidad de aire. Algo fundamental son sus etapas. Consta de rotores y estatores. Rotor es aquel álave que va fijo al eje de giro y el estator es el que va fijo a la carcasa. El rotor acelera la corriente fluida y los estatores dirigen el flujo de aire en la dirección correcta, generando así un aumento de presión suave y sucesivo. La característica principal del compresor axial es la dirección de aire de salida y aire de entrada. Estos dos son paralelos con el eje de giro. El aire avanza por las etapas y sale con mayor presión. Su principio se basa en el de un ventilador. El aire es aspirado e impulsado simultáneamente. El comportamiento de flujo másico en el compresor está dado por la densidad del aire, la velocidad axial del aire, que es la velocidad de vuelo, y el área transversal del compresor. El flujo másico se debe mantener constante. Como aquí se aumenta la presión del flujo, la densidad aumentará. La velocidad axial no va a variar, asumiendo que se vuela a velocidad constante. Para mantener el flujo másico igual, es necesario disminuir entonces el área transversal del compresor. Ahora bien, los álabes del compresor son perfiles aerodinámicos. Cuando el aire pasa a través de un álave, se tiene que dividir y debe llegar al final del álave al mismo tiempo por los dos lados. El álave posee una sección más larga que la otra. En la sección larga, la velocidad aumentará y la presión disminuirá. En la sección corta, pasará lo contrario. Asumamos una tapa de compresor con álabes directores a la entrada para que direccionen el flujo de aire de la mejor forma. Se creará un perfil de velocidades. Dicho perfil tiene una velocidad relativa, una velocidad absoluta y una velocidad de arrastre, que es la velocidad de rotación del compresor. Aunque se forme este perfil, la velocidad axial será la misma. Entonces, el rotor se encargará de disminuir la velocidad relativa. El estator disminuirá la velocidad absoluta. Dicho proceso será igual en la cantidad de etapas que haya. A cada sección de la etapa le vamos a dar un número. Ahora, el aumento de presión se da por diferencia de velocidades. La presión en el rotor, que va del punto 1 al 2, sería la ecuación de presión con la velocidad relativa de la sección 1, menos la misma ecuación pero con la velocidad relativa de la sección 2. Esto mismo pasará en la sección 2 a 3, pero con velocidades absolutas. Para solo una etapa, el aumento de presión total será la presión atmosférica del aire cuando entró al compresor y le sumaremos el diferencial de presiones de la etapa. Si hubiera más etapas, se haría el mismo procedimiento. Al conocer la presión y al ver esta ecuación, ya conocemos todas las variables y podríamos determinar la temperatura. En cuanto a las aplicaciones generales de los compresores axiales, estos los podemos encontrar en la aviación, donde vemos el sistema de compresor, cámara de combustión y turbina. También los encontramos en las fábricas de acero o siderúrgicas, donde con ayuda de una turbina se encargan de mover los generadores, los cuales requieren una potencia de 100 megavatios. También los encontramos en las refinerías de petróleo para el proceso de craqueo catalítico. Allí se manejan caudales entre 50.000 y 300.000 pies cúbicos por minuto y presiones de salida de 25 a 50 psi. Otras de las aplicaciones se dan en las plantas de butadieno, donde hay presiones de 20 a 30 psi, en las plantas de ácido nítrico, donde se manejan presiones de 110 a 130 psi. Se encuentra también en hornos altos, donde el compresor ayuda a introducir aire dentro del horno. Para la parte aeronáutica, su uso es visto en túneles de viento, cuya herramienta es importante para experimentar con flujos de aire sobre objetos o cuerpos sólidos, en donde el compresor suele acelerar el flujo de aire a grandes velocidades.
Alcanza altas relaciones de compresión, entre el orden de 35 a 40. Aumenta en gran proporción la presión del aire, lo cual lleva a que aumente su densidad. Al aumentar la densidad, más combustible se puede mezclar con él y participar en la combustión para producir trabajo útil. Presenta una gran capacidad de admisión de aire que posee en relación con el compresor centrífugo para un mismo diámetro frontal. Se emplea en la mayor parte de los motores comerciales, motores grandes, es decir, en motores de gran y mediano empuje. El rendimiento máximo es mayor. Para alcanzar la misma relación que un compresor centrífugo, se necesitan varias etapas de compresor axial. Cada etapa de compresor axial proporciona un pequeño incremento de presión, alrededor del 15% respecto a la etapa precedente. Presenta una mayor cantidad de partes, peso, mayor costo de fabricación y es mucho más largo respecto a un compresor centrífugo. Además, no se adapta bien a consumos de aire pequeños. Se intenta forzar el proceso para conseguir un fuerte aumento de presión en pocas etapas del compresor. La capa límite se desprende de los perfiles de los álabes y el funcionamiento del compresor es inestable, es decir, entra en pérdida. El sistema de lubricación proporciona aceite a los cojinetes, a los engranajes y a los canales del compresor para prevenir fricción y el calentamiento excesivo. Dicho aceite está contenido en un depósito que forma parte del sistema. El contenedor es la protección que envuelve totalmente al compresor y en general a la turbina de gas. Su misión principal es servir de alojamiento a los conjuntos formados por la carcasa, el compresor y la turbina de potencia, proporcionando una base estable para la instalación, un aislamiento térmico y acústico que evita la emisión de calor y ruido y también una protección frente a las inclemencias del tiempo en aquellos casos en los que la turbina se instala a la intemperie. Los materiales principales para la fabricación de los componentes principales y secundarios de los compresores axiales son las aleaciones de titanio y los aceros de alto y medio carbono, materiales cuyas propiedades cumplen con los requisitos necesarios para el trabajo de un compresor axial. Las propiedades de los materiales utilizados para la fabricación consisten en la resistencia a alta temperatura, como también la resistencia a ciclos de fatiga sin sufrir ningún cambio en sus propiedades y una alta resistencia a la corrosión. En la actualidad, las nuevas tecnologías están avanzando en el campo de los compresores axiales, tanto así que están llegando al campo de los carros de carreras. Es el caso de la escudería McLaren, que junto a su patrocinador Honda están realizando la inclusión y la inmersión de compresores axiales al sistema de admisión de los motores de sus vehículos. Los Pollos Productions.